La restauración de la República. En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del Imperio. Con esta victoria se estableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país enfrentaba dificultades en el ámbito político. El Partido Liberal se dividió porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles. Algunos militares que habían participado durante la guerra contra el Imperio, entre ellos Porfirio Díaz, protestaron por no haber sido incluidos en el gobierno. Además, había un conflicto entre el centro del país y el resto de las regiones, debido a que, durante la guerra, los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder, lo que provocó su descontento. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República restaurada. Benito Juárez y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, sabían que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Por ello, se enfocaron en reorganizar la hacienda pública, con la idea de conseguir los recursos necesarios para mejorar la situación del país. Pero finalmente, no pudieron realizar sus planes debido a la falta de recursos, a las rebeliones de campesinos que habían sido despojados de sus tierras, a la inseguridad en sus caminos y a las sublevaciones de algunos jefes militares. Benito Juárez y los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, no militares. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar, pero tenían diferencias entre sí acerca de cómo hacerlo. Algunos consideraban que se debía cambiar lentamente para evitar una oposición violenta, pero otros creían en el cambio drástico y plantearon la creación de una nueva constitución. Esta última postura fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Entre los liberales destacados se encontraba Benito Juárez, un indígena zapoteca nacido en San Pablo Guelatao, en la Sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario católico y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado natal, y además ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Benito Juárez ocupó la presidencia de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional. Su empeño por impulsar las reformas liberales y por defender a toda costa la soberanía de la nación lo convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de México. Los liberales participaron en la elaboración de leyes, la administración pública, las guerras contra los conservadores, el periodismo y la vida cultural de la época. La separación de los asuntos religiosos de las decisiones de gobierno y la creación de instituciones educativas. El legado de los liberales sigue vigente en nuestros días. Por ejemplo, el respeto a la soberanía de las naciones se sintetiza en la frase de Benito Juárez: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.